Grabaciones, reanudar. Ok. Bueno, ahí estamos entonces grabando el teórico para los chicos que no puedan asistir. Y vamos a compartir. ¿Ven en pantalla, chicos? ¿Se ve? Ahí sí, ahora sí. Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, etiología de las maloclusiones, ¿sí? Para saber primero, para hablar de etiología de maloclusiones, tenemos que saber primeramente qué significa la palabra etiología. La palabra etiología es una palabra que deriva del griego, que aitia significa causas, logos tratados y patos dolencia. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que etiología va a ser una disciplina que estudia una dolencia atendiendo a una causa, ¿sí? Para hablar de etiología de las maloclusiones, si se puede. Para hablar de etiología de las maloclusiones, tenemos que tener en cuenta que va a ser una disciplina que va a estudiar las causas que van a producir deformaciones en lo que refiere a la parte dentomaxilofacial, ¿sí? Y esto va a producir o conducir a una oclusión anormal. Anormal, ¿cuándo sería? Cuando, según lo estudiado, ¿sí? El paciente o el niño o lo que fuera no va a ocluir normalmente. Para esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que ¿sí? Se van a realizar para detectar o hacer un diagnóstico sobre una etiología de una mala oclusión, tenemos que hacer un seguimiento de estudios como examen facial, un examen bucal y para llegar de esa manera a la etiología, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta, ahora ustedes justamente están en la parte de exámenes faciales y bucales en los pacientes de la clínica, ¿sí? Y después van a buscar una posible etiología de esa causa para poder arribar a un correcto diagnóstico. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en este... A ver, ¿cómo se... Ahí está. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Estas consideraciones son importantes porque, por ejemplo, pueden actuar una o más causas, ¿sí? No simplemente una sola causa va a producir una mala oclusión. Puede haber más de una y esto va a traducir, por ejemplo, en que vamos a tener que buscar e investigar cuáles pueden ser las demás causas posibles de una mala oclusión. Actuar antes del que el paciente concurra a la consulta, ¿sí? Generalmente hay patologías que están instauradas de antemano. Si coexiste temporalmente con el tratamiento, es necesario en este caso su anulación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros durante el tratamiento de ortodoncia esta causa continúa actuando, nosotros debemos intervenir sobre ella para evitar después una futura recidiva, ¿sí? Que va a terminar en el fracaso de nuestro tratamiento. Y es importante ubicar el mecanismo etiológico para diagnosticar así la deformación, ¿sí? Esto guarda relación con la parte de arriba, que es necesario, ¿sí? Ubicar o conocer la causa, anularla para después evitar futuras recidivas. ¿Cómo averiguamos esto? ¿Sí? Averiguamos mediante el interrogatorio. En ello vamos a tener que, es importante, ¿sí? Cuando nosotros dentro de la parte de la historia clínica vamos a la de antecedentes de la enfermedad actual. Entonces es ahí lo importante de preguntar al paciente, interrogarle, de manera en que podemos ver, por ejemplo, si hay antecedentes familiares, si hay antecedentes médicos, antecedentes odontológicos. Van a tener en cuenta después que hay anomalías o maloclusiones que son
están directamente relacionadas con algún factor hereditario, ¿sí? Entonces, mediante eso nosotros vamos a poder, mediante un interrogatorio, vamos a poder investigar esto, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener en cuenta que la maloclusión es una afección del desarrollo, ¿sí? En la mayoría de los casos, la maloclusión y la deformidad dentofacial no se deben realmente a procesos patológicos que son causados en el momento, sino una moderada distorsión del desarrollo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que no son causas o procesos patológicos como inflamatorios que van a causar una maloclusión, sino que hay un componente por detrás de todo esto, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser estas causas? Las causas de la mala oclusión, en la mayoría de los casos, pueden deberse a causas hereditarias, prenatales o congénitas, y postnatales o adquiridas, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo, paso por paso, a qué se deben las causas hereditarias, ¿sí? Si ustedes quieren van tomando apuntes. ¿A qué se deben las causas prenatales o las postnatales o adquiridas? Y dentro de cada una de esas, ustedes van a tener distintas patologías que pueden deberse a una de esas causas, ¿sí? Cuando ustedes necesiten después encuadrar una mala oclusión, van a tener en cuenta alguna de estas causas, en qué momento se instauraron en el paciente para que se produzca esta mala oclusión. Entonces tenemos causas hereditarias, ¿sí? En este caso, las causas hereditarias pueden ser distintas. Por una herencia, ¿qué es una herencia? ¿Qué es la herencia? ¿Qué es la herencia remota? ¿Qué es la herencia neta? ¿Y qué es una herencia discutible? En esto entonces tenemos que tener en cuenta estos factores. La herencia es algo que van a transmitir los ascendentes a los descendentes, ¿sí? ¿Se entiende? Se transmite de los ascendentes a los descendentes, ¿sí? ¿Qué, qué transmiten? Los caracteres que pueden ser naturales o adquiridos, ¿sí? La herencia remota se va a referir a la evolución en sí de la especie. ¿Qué quiere decir? Que la vamos adquiriendo, perfeccionando, ¿sí? Son los cambios que, por ejemplo, de la alimentación, que hacen que se vaya modificando la masticación, por ejemplo, a través de la alimentación, ¿sí? A través de distintas generaciones. ¿Qué puede ser esto? Fíjense que dicen que los primates, ¿sí? O está estudiado que los primates, por ejemplo, tenían más muelas, ¿sí? Tenían otros grupos de piezas dentarias, cuartos y quintos molares. Cuando la masticación va a perfeccionándose, nosotros, por ejemplo, adoptamos comidas más elaboradas, se tienden a la pérdida, ¿sí? De los grupos dentarios, de los últimos grupos dentarios, y esto es a causa justamente de una evolución en la masticación y que en el proceso de alimentos también. Entonces quiere decir ahí que, por ejemplo, se perdieron. Hoy ya es muy difícil encontrar personas con cuartos molares, ya hay agenesias de muchas personas de terceros molares, y así pasa con agenesia de los grupos de los últimos números o las últimas series de los grupos, ¿sí? Herencia neta o herencia discutible. Y ahí es donde nosotros tenemos que, por ejemplo, herencia neta es que antecesores, ¿sí? Hayan tenido un prognatismo o una agenesia. ¿Qué quiere decir eso? En herencia neta quiere decir que se hereda directamente eso de nuestro antecesor. Por ejemplo, y ahí es donde yo le decía hoy que hay pacientes
con clase 3, ¿sí? Un prognatismo mandibular, y eso muchas veces está directamente relacionado con algún factor hereditario. Lo mismo pasa con la herencia de las agenesias, ¿sí? Hay grupos de, por ejemplo, piezas dentales, los incisivos laterales o agenesia de premolares, ¿sí? Que tenemos que hacer un interrogatorio al paciente para ver si la persona, ¿sí? O el padre o algún abuelo o algún familiar presenta algún tipo de este tipo de agenesia. Y la herencia discutible es donde vamos a discutir acá qué es lo que se heredó de nuestros antecesores. ¿Qué es lo que heredamos? Por ejemplo, un paciente con una respiración bucal, ¿sí? Y a la vez con alguna patología, ¿sí? en la cavidad bucal. Entonces, a ver, si se heredó una clase 2 o una respiración bucal, habría que ver ahí qué es lo que discutir ahí, a ver qué es lo que se heredó. En muchas situaciones es un paciente que tiene todas las características de ser un respirador bucal y sin embargo no lo es. Entonces es una clase 2, ¿sí? Pero no es respirador bucal y algún familiar en la línea de la genética o de la herencia sí la tiene, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Bueno, dentro de las anomalías hereditarias, vamos a tener que se clasifican, ¿sí? Dentro de ellas nosotros podemos agruparlas en anomalías dentarias maxilofaciales, ¿sí? En esas anomalías hereditarias de causas dentarias, tenemos que, por ejemplo, se clasifican en número, forma y volumen y deposición, ¿sí? Y en las maxilofaciales, que ya es dentarias, se refiere dentro de la boca, ¿no es cierto? Y maxilofaciales, ya el macizo craneofacial, donde vamos a tener que encontramos anomalías de orden sagital, vertical y transversal. Dentro de las anomalías dentarias de número, nosotros vamos a tener que podemos encontrar en estos pacientes piezas dentarias supernumerarias, nesio-dens, ¿sí? Estos a la vez pueden estar, por ejemplo, dentro de la forma y volumen aumentados de tamaños o disminuidos, ¿sí? También puede haber dentro de lo que es números, podemos tener agenesias o supernumerarios, como les dije. Entonces, forma y volumen tenemos taurodontismo, dientes con otra forma, ¿sí? Enanismo, gigantismo, conoidismo, ¿sí? Son todas piezas dentarias que van a estar alteradas en forma y volumen. Y anomalías de posición, tenemos que pueden haber, por ejemplo, giroversiones o diastemas, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta dentro de las anomalías hereditarias dentarias, tenemos que pueden ser causas de número, forma, volumen o de posición. Número, como les había dicho, supernumerarios, agenesias, mesiodens, ¿sí? Forma, volumen, enanismo, gigantismo, conoidismo, y dentro de la deposición, giroversiones y diastemas, entre otros, ¿sí? Dentro de las causas de origen maxilofaciales, sagitales, verticales y transversales, tenemos que las sagitales, ¿sí? Es cuando, en este caso, tenemos, por ejemplo, las sagitales, el promentonismo, donde extraoralmente se va a ver un aumento del crecimiento mandibular. Cuando ustedes vayan a la parte de estudios radiográficos o de estudios faciales o de estudios cefalométricos, van a ver que hay un obtusismo del ángulo goníaco. Va a haber en este caso un aumento del tercio inferior de la cara, ¿sí? Son pacientes de clase 3, y una disminución del hueso hioides. ¿Qué es lo que se ve? Hay papada, ¿sí? Se puede ver extraoralmente una papada. La lengua está baja, eso permite a la vez la cronicidad o el aumento de la patología esta, al estar la lengua baja, en una posición baja, ayuda
inclusive a ese promentonismo, ¿sí? A que se instaure más ese promentonismo. Y acá, en este caso, la clase, dentro de lo que es escalones dentarios, ¿sí? O maloclusiones, tenemos una maloclusión donde el maxilar inferior ocluye mesialmente, ¿sí? Está hasta ahí. Intraoralmente nosotros vamos a ver que la mordida anterior está invertida, los de arriba van a ocluir por detrás de los de abajo, la relación, como le dije, molar va a ser de clase 3 y la posición lingual, en este caso, cuando ustedes hagan el estudio bucal, es baja. Está hasta ahí. Dentro de otra causa maxilofacial, tenemos a la de anomalías sagitales o anteroposteriores a la biporotrusión, ¿sí? Extraoralmente nosotros vamos a ver esta biporotrusión con un perfil convexo. Los labios van a superar la línea E. Ahora después cuando hagan la parte de estudios faciales otra vez, les digo, superan la línea E. Y el mentón en este caso va a ser huidizo. Ahora después yo más adelante les voy a mostrar este tipo de cómo se ven en un paciente las maloclusiones. Por eso es importante, y recalco yo con ustedes el tema de las tomas de fotos, porque ustedes cuando hagan este estudio, estos estudios y necesiten ubicar una patología, van a tener que ver al paciente, estudiarlo, ¿sí? En la forma sagital, vertical y transversal, y es necesaria la buena toma fotográfica, ¿sí? Intraoralmente, en un paciente con biprotrusión van a ver que el ángulo interincisivo va a estar disminuido, un ángulo normal es de 132 grados, van a tener una clase 1 molar, donde la cúspide mesiovestibular del primer molar superior va a ocluir con el surco mesiovestibular del primer molar inferior, y también van a encontrar apiñamientos, ¿sí? Y dentro de las causas de origen sagital, la tercera causa puede ser la de mordida abierta esqueletal, donde extraoralmente ustedes van a observar un ángulo goníoco obtuso, un tercio inferior aumentado y las basales van a diverger. Intraoralmente, la lengua va a estar interpuesta entre ambos maxilares, la mordida va a estar abierta y va a haber un tamaño normal de las piezas. Cefalométricamente, ¿sí? Cuando ustedes estudien esto, van a observar que hay una tendencia rotacional posterior de la mandíbula. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tendencia a que el paciente abra la boca, ¿sí? Bueno, y dentro de las anomalías dentarias de origen maxilofaciales, ¿sí? Vamos a tener que hay anomalías también de origen vertical, ¿sí? Donde van a estar alteradas las mordidas, por ejemplo, y va a haber una mordida abierta o una mordida cubierta, ¿sí? Estas son de origen vertical, donde en este caso, ¿sí? Está alterado, cuando ustedes hagan el estudio facial del paciente, está alterada la dimensión vertical de este paciente, ¿sí? Entonces van a tener una mordida abierta y una mordida cubierta. La mordida abierta les va a dar una mayor longitud vertical y una mordida cubierta una menor dimensión vertical. La mordida abierta, extraoralmente ustedes van a observar que tiene un ángulo obtuso, como le dije, un tercio aumentado, basales divergentes. Intraoralmente ustedes van a observar que la lengua va a estar interpuesta, la mordida es abierta y el tamaño normal. Cefalométricamente, una tendencia, como les dije hoy, rotacional posterior de la mandíbula. Y en el caso de la mordida cubierta, ¿sí? O sobremordida, extraoralmente van a observar que hay un amplio desarrollo de la base del maxilar superior. El ángulo goníaco va a estar marcado y el tercio inferior va a ser disminuido. Intraoralmente
van a observar una linguoversión de incisivos superiores, una extrusión del incisivo superior e inferior y una relación molar de clase 2, ¿sí? Entonces, para ir hasta ahora haciendo memoria, hoy les decía que dentro de las anomalías dentarias tenemos número, forma, volumen y deposición. Dentro del número teníamos supernumerarios, por ejemplo, y agenesia, forma, volumen, taurodontismo, gigantismo, y deposición, por ejemplo, giroversiones, diastemas. Y dentro de las anomalías de origen maxilofacial, dentro de las sagitales teníamos, ¿recuerdan o no? ¿Eh? Causas de origen sagital. Promontonismo Ajá. y la biporotrusión. Exacto. Y dentro de las causas de origen vertical teníamos las mordidas abiertas y cubiertas. ¿Sí? Ahora, ¿está bien? ¿Está hasta ahí, chicos? ¿Entienden? Yo sé que estos temas son todos nuevos para ustedes y les cuesta un montón, pero bueno, la idea es de que vayan pudiendo tener el material para cuando tengan que hacer el estudio de la oclusión o el estudio de los pacientes de ustedes, lo puedan hacer de una manera un poco más entendiendo la cosa como viene, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos, ¿sí? Aguánteme un poquito. Y las causas de origen, por ejemplo, transversal, que me falta ahí, tenemos a la estrechez y la diastolia, ¿sí? Generalmente la estrechez es la que más se ve, ¿sí? La estrechez es de todo el maxilar superior o inferior, donde va a haber una alteración también, no solo de origen sagital, sino que vertical, pero también se va a observar de manera transversal intraoralmente, donde el arco dentario adopta una forma más en forma de V o en UMA cerrada. Son los paladares ojivales, no sé si alguna vez vieron o tuvieron contacto, ¿sí? Esos son paladares estrechos donde ahí hay una alteración de origen transversal. Y diastolia es donde los maxilares están más aumentados de tamaño y generalmente van a observar que hay diastemas en todas las piezas, entre todas las piezas dentarias. Una falta de puntos de contacto entre las piezas dentarias, ¿sí? Bueno, seguimos con, habíamos hablado que teníamos causas de anomalías dentarias, ¿sí? Acá es donde ven, igual esto chicos se les va a subir ahora, ¿sí? Donde se habla de anomalías dentarias. Acá es donde pueden ver radiográficamente a piezas dentarias supernumerarias. Ustedes van a ver ahí que muchas veces tenemos todas las piezas dentarias en boca, ¿sí? Y hay, por eso es importante siempre contar la cantidad de piezas dentarias, ¿sí? Si hay algún caso, me ha pasado en el consultorio, si ustedes observan que hay un caso de supernumerario, ustedes primero tienen que ubicar bien, de manera bien, al permanente. Por ejemplo, suele aparecer entre el incisivo central y el lateral, un supernumerario. Deben ubicar de manera precisa a la pieza dentaria supernumeraria, porque ustedes a esa pieza dentaria que es supernumeraria, si no hay agenesia de la permanente, ustedes van a tener que hacerle la extracción dentaria. Y ubicar significa poder después, cuando ustedes planifiquen la cirugía, eliminar la pieza dentaria que corresponde a esa pieza dentaria supernumeraria y no eliminar una pieza dentaria dentro de lo que es la parte de piezas dentarias que tendría que tener el paciente en boca. ¿Sí? Acá, en este caso, se dan, por eso es importante contar, fíjense la cantidad de piezas dentarias supernumerarias que pueden aparecer, ¿sí? Ya en este caso, ¿sí? Acá, ustedes ven que están las dos piezas, los dos premolares en boca, y aparece una tercera pieza acá supernumeraria que no corresponde a ninguno de la parte de la erupción, ¿sí? Tienen primer molar, segundo molar, tercer molar en la parte de erupciones, caninos, laterales, central acá,
Y acá pueden ver esto, ¿sí? Estas 3 piezas dentarias acá que ya no corresponden, no están dentro de la línea de la normal de oclusión, entonces aparecen ahí los supernumerarios. En el caso de genesias, ¿sí? Como les comentaba hoy, generalmente se da por pérdidas dentarias de los últimos grupos de la serie, ¿sí? Esto se va perdiendo a través de la herencia hereditariamente. Ya pueden ver que tiene también agenesias de, bueno, en este caso hay el germen acá, pero ya acá tienen premolares, caninos y no hay lateral, ¿sí? En este caso lo mismo, es una agenesia en de los dos lados, ¿sí? Donde tienen acá el central, el lateral temporario, porque es chiquitito, un canino, ¿sí? Y no tienen el lateral que debería hacer erupción acá, normalmente, ¿sí? Anomalías de volumen, como les decía hoy, macrodoncia y microdoncia. Esta es una boca chiquita donde todas las piezas dentarias no entran en boca, ¿sí? Es necesario ahí entonces hacer una evaluación. Radiográficamente, bueno, acá ustedes van a ver como hoy agenesias, ¿sí? Agenesias y un conoideo, como es esta pieza dentaria, un conoideo, una pieza dentaria chiquitita con forma de cono. Anomalías de posición, hoy les decía que teníamos diastemas, ¿sí? Ese es uno. Muchas veces se puede dar por una interferencia del frenillo. Por eso es importante localizar, que ustedes localicen el frenillo en las tomas fotográficas que hacen intrabucalmente. Y anomalías de también las rotaciones o giroversiones, ¿sí? Donde podemos ver acá, donde está alterada la correcta posición. Por ejemplo, acá en rojo debería estar alineado de esta manera y sin embargo ha perdido ha rotado sobre su eje esta pieza dentaria, ¿sí? Y se encuentra en una mala posición. Anomalías maxilofaciales, promentonismo, biprotrusión y clase 2, vertical, mordida abierta, mordida cubierta y transversales, estrechez. Acá está todo lo que les fui hablando, ¿sí? Cómo se ve un promentonismo, como les decía hoy, hay un crecimiento exagerado mandibular, hay un obtusismo acá, ¿sí? Del ángulo goníaco, ¿sí? Va a estar alterado. Y hay una alteración o un incremento del tercio facial inferior. Esta parte está alterada. Cuando ustedes dividan y hagan el estudio facial en tercios, se van a dar cuenta que este tercio ocupa una mayor porción. ¿Sí? Cómo se ve con fotos reales, radiográficamente. Intraoralmente yo les había dicho que el maxilar inferior ocluye por fuera del superior. ¿Sí? Una biprotrusión, como se observa en un paciente biprotruso, ¿sí? Radiográficamente, acá ustedes pueden ver cómo se ve que esta es la línea E que les había dicho, ¿sí? Y en este caso la línea E que se traza de la punta de la nariz a la punta del mentón, ¿sí? Van a tener en cuenta que sobrepasa esta línea la parte de la cavidad bucal, ¿sí? Y radiográficamente se pueden observar a las piezas dentarias muy inclinadas, hacia afuera, ¿no es cierto? Una mordida abierta esqueletal, como se observa, también, por eso tienen que tener en cuenta cuando hagan el estudio y observar intra y extraoralmente, porque es muy similar a una clase 3, pero ¿qué pasa acá? En este caso el ángulo goníaco está obtuso, en el otro estaba abierto, el tercio inferior sí está incrementado, pero las basales van a estar divergentes. En este caso acá también teníamos que tener en cuenta, ¿sí? De que observar dentro de la boca, ¿sí? Donde hay una mordida abierta, la lengua va a estar interpuesta y el tamaño de las piezas dentarias va a ser normal. En este caso son mordidas abiertas, ¿sí? Donde esto les había dicho hoy que el mentón está huidizo, se refiere a esta parte.
¿sí? Hay una tendencia se observa un esfuerzo al cierre de la boca también. La mordida abierta o cubierta significa que hay un amplio desarrollo de la base del maxilar, ¿sí? El ángulo goníaco acá va a estar recto, el surco mentolabial va a ser bien marcado, que es el surco mentolabial, es esto, ¿sí? En el otro está huidizo, ¿sí? En este va a estar bien marcado, y el tercio inferior va a estar disminuido. En este caso, hay un paciente acá con una sobremordida. Y acá cómo se ve intraoralmente, ¿sí? Hay una linguoversión de los incisivos superiores. Linguoversión significa que están inclinados desde arriba a afuera y abajo adentro, ¿sí? Hay una extrusión de los incisivos superiores e inferiores, ¿sí? Están casi tocando el tercio gingival de la pieza dentaria y hay una relación molar de clase 2. ¿Cómo se ve? Se ve así. Generalmente se ve de esta manera la mayoría de las veces, o si no, con los laterales un poquito más vestibulizados, ¿sí? Y los incisivos centrales inclinados hacia adentro. Bueno, entonces hasta ahora hemos visto la primera parte que es etiología de las maloclusiones y hemos visto acá las causas de origen hereditarias, prenatales o congénitas, ¿sí? Perdón, hereditarias. A ver, ya. Bueno, ¿estamos hasta ahí, chicos? ¿Vienen bien? Doctora. Bueno, ¿o se están durmiendo ya? Bueno, ahora vamos a la próxima causa. ¿Se acuerdan que hoy les dije que dividan en etiologías de las maloclusiones causas hereditarias, prenatales o congénitas y postnatales o adquiridas? Bueno, ahora ya dimos hereditarias, ahora vamos a la parte de causas prenatales o congénitas, ¿sí? Y posteriormente a las adquiridas. Entonces, como les había dicho hoy, es necesario, ustedes van a tener las hereditarias, como les dije, y ahora vamos a estudiar todas estas causas para abordar después un correcto diagnóstico, ¿sí? Las prenatales o congénitas son aquellas que van a actuar sobre el embrión. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se empieza a formar el bebé hasta el momento de nacer, hasta ahí. O sea que, por ejemplo, en esta causa no actúa un factor hereditario, sino que se produce mientras se está formando el embrión. ¿Está? Ya es congénito. Esto es la diferencia que tienen que saber siempre en lo que es genético congénito. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser o cómo se pueden producir esta falta de formación o alteración en el momento de la formación del embrión? Pueden actuar mecanismos de acción de forma directa o indirecta, ¿sí? Directa significa que va a actuar directamente sobre el embrión. Por ejemplo, una lesión directa, ¿sí? Directa sobre el embrión. Por ejemplo, ¿qué puede ser ahí? Un traumatismo o una infección del amnios. ¿Qué significa esto? Algún tipo de infección dentro de esa placenta. ¿Sí? Y causa indirecta a través de la madre. Por ejemplo, algún fármaco,
que nosotros tomemos, por ejemplo, que nos administren, entonces puede haber una acción indirecta sobre el embrión. Por eso muchas veces hay medicamentos que durante la gestación están prohibidos porque producen alguna alteración genética, ¿sí? Entonces, dentro de las causas, como les había dicho, traumatismo, infección de amnios o indirectas, puede haber, por ejemplo, infecciones, ¿sí? Que era a través de la madre al niño, alimentación, tóxicos, algún tipo de fármacos, una anoxia, radiaciones o tumores, ¿sí? Estos pueden producir distintos tipos de maloclusiones. Uno de ellos es trastornos de la coalescencia, trastorno en el desarrollo de los mamelones, trastorno del campo mesobraquial, trastorno en la parte de frenillos y dentarios. ¿Ustedes se acuerdan, chicos, en el teórico se les habló de crecimiento y desarrollo, ¿sí? De cómo se empezaba a formar el embrión, ¿sí? Recuerdan que primero hay una división abundante de las piezas dentarias, una mitosis, ¿sí? Toda la formación del embrión tienen que tener en cuenta en esta parte para poder entender esto que les voy a hablar, ¿sí? Los mecanismos de acción directa. Puede ser durante el embarazo o durante el parto, porque yo les había dicho que era desde la concepción hasta el momento en el que nace. Entonces, desde la concepción o durante el embarazo pueden haber accidentes, amoldamiento intrauterino o puede ser durante el parto algún tipo de trastornos musculares, nerviosos o óseos, ¿sí? Entonces, dentro de los mecanismos de acción indirecta, un trastorno en la coalescencia por un exceso o una deficiencia, ¿sí? De la coalescencia misma, un trastorno en el desarrollo de los mamelones, y ahí tenemos que pueden haber hemiatrofias, hemihipertrofias, alteraciones maxilares. Dentro de trastornos del campo mesobraquial puede haber microglosias, macroglosias, glosoptosis. Los frenillos pueden nacer con frenillos labiales o linguales, frenillo labial atado, por ejemplo, o corto, y dentarias agenesias o supernumerarios. Acá también. Trastorno en la coalescencia de los mamelones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando el feto se está formando, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que durante las primeras semanas de vida intrauterina, ¿sí? Se empieza a formar el feto, ¿sí? A ver si tengo fotos, no. Entonces ahí hay una fusión, ¿sí? Se tienen que integrar esos mamelones por desciende, ¿no es cierto? Los arcos braquiales, ¿se ubican? ¿Saben ahí? ¿Tienen idea de lo que les estoy hablando, no? ¿Eh? Sí, doctora. ¿Seguro, seguro? Bueno, entonces, cuando no se fusionan estos arcos braquiales, producen un trastorno en la coalescencia que es la parte donde no se unen, ¿sí? Los procesos maxilares, ¿sí? Y esto da lugar o origen a lo que conocemos muchas veces como labios leporinos, ¿sí? Pero no solamente puede ser labio leporino, sino que pueden ser fisuras labio-alveolo-palatinas o fisuras palatinas, ¿sí? A su vez, menos conocidos pueden ser las que eh, se produce doble, de manera doble, o generalmente y más conocido es la simple, una sola, ¿sí? Donde hay una falta, no se produce la coalescencia de esos maxilares, entonces persiste abierto y no se cierra el hueso maxilar. Hay un déficit, en este caso hay un déficit de la coalescencia, ¿sí? Donde las fisuras pueden ser uni o bimaxilares, como les había dicho, y muchas veces no solamente a nivel de eh, solo labios, sino que puede ser labio, alveolo palatinas, ¿sí? Huesos, alveolos, piezas dentarias y el paladar,
o hasta inclusive de todo el hueso maxilar. Como les decía acá, ¿sí? Hay un déficit en la coalescencia y eso va a producir después un trastorno en el desarrollo de los mamelones. ¿Qué van a observar acá? Cuando hay este tipo de trastornos, esos trastornos pueden ser uni o bilaterales. Y esos van a producir anomalías que pueden ser a su vez simétricas o asimétricas, ¿sí? En el caso de muchas veces trastornos del desarrollo de los mamelones, se van a producir, como le decía hoy, de forma que pueden ser unilaterales y en este caso van a producir asimetrías, o si son bilaterales, ¿sí? Generalmente pueden ser anomalías, pero van a ser simétricas porque se dan en la misma medida de los dos lados. Trastornos del campo mesobraquial. Aquí, por ejemplo, hay un crecimiento de este campo que va a ir conformando la lengua, ¿sí? ¿Por qué es mesobraquial? Porque se pueden instalar acá patologías como la microglosia o la glosoptosis, donde va a estar afectados acá en este caso los arcos braquiales, ¿sí? Y acá tienen una microglosia o una glosoptosis, donde, ¿qué es lo que pasó acá? La microglosia, la lengua atada, ¿sí? Donde no se desarrolla la lengua. Y ahí ustedes van a tener una idea de lo importante que es la lengua en la cavidad bucal para la formación del correcto arco dentario, ¿sí? Y una macroglosia. ¿Qué genera una macroglosia? Va a producir un desarrollo aumentado, ¿sí? O exagerado del maxilar superior y el inferior a la vez, ¿sí? Donde se pueden ver pacientes con macroglosia, por eso digo que no solamente pueden actuar una causa, sino que pueden haber dos causas. En los pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, ustedes van a ver que esos pacientes generalmente tienen una macroglosia. Y ahí vamos a tener dos causas. Una de las causas es la de origen genético y la otra causa o hereditaria y la otra causa es de origen ya intrauterino, ¿sí? Que genera una microglosia, una macroglosia, perdón. Los frenillos labiales, ¿sí? Y linguales. Los labiales, los frenillos labiales son una bandeleta fibrosa que se va a unir al reborde alveolar. A medida que va creciendo el reborde alveolar y las piezas dentarias, el frenillo en este caso no va a acompañar el crecimiento. Y entonces es donde se instaura o queda más hacia el surco, ¿sí? Queda sobre el surco, en este caso acá, ¿sí? Se observa ahí que queda adherido. En este caso tenemos a los frenillos linguales, donde en este caso genera una lengua atada, quiere decir que el frenillo lingual es corto, y acá donde observamos en este caso una lengua atada, ¿sí? Donde se pueden observar a esta lengua con efecto de alas de mariposa, donde no puede, si le pedimos al paciente, no puede tocar el paladar, o lomo de gato invertido, ¿sí? Donde no puede tocar el mentón. Eso cuando le pedimos al paciente que intente tocar con su lengua el paladar, van a observar que se forma de esta manera una imagen de alas de mariposa, o cuando le pedimos que toque el mentón, ¿sí? De lomo de gato. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Esa es la parte de frenillos linguales.
Y dentro de los trastornos, ¿sí?, de las causas prenatales o congénitas, tenemos también el de trastornos dentarios, donde hay 3 teorías. Una teoría atávica, una teoría embriológica y una teoría conciliatoria. Donde dice que la teoría atávica, volvemos hacia atrás, ¿sí?, que nos vamos hacia dentro de lo que es descendiente, volvemos hacia atrás. Una teoría embriológica, donde hay aquí en este caso hay una proliferación celular, donde, a ver, una causa de origen, bueno, embriológica y una teoría conciliatoria. Esto ya casi no se ve mucho, pero tienen que saber. Entonces, dentro de lo que es, como hoy les decía, ya vimos causas de origen hereditarios y causas de origen prenatales. ¿Sí? Ahora vamos a ver causas de origen postnatales o adquiridas. Yo les había dicho que las prenatales era hasta el momento del nacimiento, donde podía haber intrauterino en el momento del parto. Tengan en cuenta que en el momento del parto también se pueden, por ejemplo, dentro de las causas que generan algún tipo de trastorno en la coalescencia o traumatismos directamente, pueden ser, por ejemplo, el uso de fajas usados por la madre para intentar ocultar el embarazo, ¿sí? Dentro de eso también podemos ver que hay un abuso de toma de píldoras para tratar de evitar el embarazo en sí, y eso puede generar algún trastorno en la formación después del niño, ¿sí? Y en el momento del parto también la utilización de forceps. Casi no se hace, casi no se realiza más, pero también era uno de los que podía producir traumatismos directos sobre el feto, ¿sí? Donde ahí se podían producir, como les decía hoy, traumatismos que pueden ser musculares, ¿sí?, nerviosos o también óseos, ¿sí? Ahí pueden ver que en muchas situaciones se produjo durante el parto algún tipo de traumatismo y generaron algún tipo, hasta inclusive parálisis cerebrales, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la parte de causas postnatales o adquiridas. Y esto quiere decir que son causas que van a actuar posterior al nacimiento de este feto, ¿sí? Bueno, estas causas pueden deberse a un orden de causa general, a un orden de causa proximal. General quiere decir que es todo el organismo, pueden actuar directamente sobre la boca. Causas de orden proximal van a ser próximos a la cavidad bucal y causas de orden local directamente sobre la cavidad bucal. ¿Cuáles son estas causas postnatales de causa general? Pueden ser, como les dije, desde todo el organismo hacia la boca. Puede ser por infecciones, por intoxicaciones o por carencias, ¿sí? Y esto a la vez puede ser estas carencias por una deficiente alimentación, ¿sí?, una desnutrición, por algún tipo o trastorno endocrino, ¿sí?, o por una mala osteogénesis, ¿sí? Eso significa que alguna carencia de vitaminas generó una mala osteogénesis. No solamente se va a ver en la cavidad bucal, sino que todo en el sistema, en todo el organismo del niño o del paciente en este caso, ¿sí? Esa desnutrición que les dije puede ser por una alimentación deficiente. Y eso hay que tener en cuenta en la calidad y la cantidad de hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales que consumimos, ¿sí? Tiene que estar equilibrado. Si nosotros consumimos más hidratos de carbono, vamos a tener deficiencias de vitaminas, minerales o otro tipo de grasas, ¿sí? Y así sucesivamente. También las vitaminas no solo generan
avitaminosis, sino que nosotros podemos tener una producción exagerada de vitaminas, que eso también después termina interfiriendo en la formación. Dentro de el aporte endocrino, ¿sí?, que les había hablado hoy, tenemos que tener en cuenta de, por ejemplo, ¿me siguen hasta ahí, chicos? ¿O voy muy rápido? Yo les había dicho que dentro de, volvamos, las causas de origen general podían ser por infecciones, intoxicaciones y carencias, ¿sí? Hablamos de aporte alimenticios deficiente, que era en la parte de aportes de alimentos o sustancias alimenticias deficientes que iban a interferir ahí la calidad, la cantidad, ¿sí? Por ejemplo, también, ¿qué es importante acá? Las proteínas, ¿sí?, van a formar colágeno, a la vez musculaturas, las grasas van a actuar como reservorios de otros nutrientes, las vitaminas, por ejemplo, la D, van a actuar sobre la osteogénesis. ¿Sí? Dentro de esas causas, por un aporte alimenticio deficiente, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿qué tipos de causas? Amelogénesis imperfectas, caries múltiples, todo relacionados a la ausencia de alimentos nutritivos, ¿sí? Ahora vamos a la parte de aportes endocrinos, dicen endocrinias. En este caso, tenemos que van a actuar sobre la morforregulación, la troforregulación o la neuroregulación. La morforregulación se refiere a el desarrollo óseo y la diferenciación. La troforregulación al metabolismo general, ¿sí? Siempre hablando de la parte endocrina, de enzimas, de sustancias que se liberan, ¿sí? Y la neuroregulación tiene que ver con el sistema vegetativo y de la vida de relación. ¿Qué tipos? ¿Qué es lo que va a producir esto? Puede producir, esto es lo que se refiere a la parte de regulación de hormonas, ¿sí? Y esto puede producir, como les decía, la parte de enzimas, ¿sí?, donde se van a liberar ciertas enzimas y van a producir hormonas, se van a producir hormonas. El exceso o la deficiencia o el déficit de producción de hormonas también va a producir alteraciones a nivel de la cavidad bucal. En la hipófisis, si hay una hiperfunción de esa hipófisis, ¿sí?, en la liberación de hormonas, se puede producir el gigantismo o la acromegalia. Y si hay una hipofunción de la hipófisis, el enanismo. ¿Sí? Todo esto, tengan en cuenta que son de origen postnatales. Esto puede aparecer después y no tiene nada que ver, no tenemos por qué buscar, por ejemplo, dentro de la parte genética o congénito, ¿sí? Entonces, esto es después que nace el niño. Entonces, pueden haber alteraciones en la hipófisis con una hiperfunción de esa hipófisis generando gigantismo y acromegalia, o una hipofunción, un enanismo. La hiperfunción hipofisiaria tiene estas características. Ya de por sí es un paciente grande, ¿no es cierto? Y una acromegalia que va a generar un crecimiento exagerado de la lengua y por lo tanto esa lengua va a empujar a todas las piezas dentarias inferiores, ¿sí? Porque se rompe el equilibrio ahí y va a generar un promentonismo, ¿sí? Pero todas las características de ese paciente están aumentadas de tamaño. Yo no sé si ustedes pueden ver esta foto, que es un poco vieja, ¿sí? Pero desde ahí, fíjense ustedes que preguntan para qué es la plomada. Miren acá. Acá es donde está la plomada que nos va a indicar a nosotros la vertical verdadera, ¿sí?
Estas son las características de un paciente aumentado de tamaño. No solamente tiene un cuerpo exagerado de tamaño, sino que tiene este tipo tiene macroglosia, manos gigantes, ¿sí? Y todo el tercio de la cara está aumentado, pero más que nada ese tercio inferior, ¿sí? Y una hipofunción o un enanismo es a causa de un retardo en el desarrollo, va a producir un retardo en el desarrollo físico del niño, va a haber un menor desarrollo del tejido óseo. Los maxilares, en este caso, van a tener una rama horizontal corta, va a ser escaso en altura y poco densa. Van a haber, al contrario del gigantismo, en este caso van a haber apiñamientos, linguoversiones. Va a haber un retraso en la erupción de las piezas dentarias, va a estar alterada la cronología y la secuencia, la cronología de la erupción. Y puede haber una clase de ojos sobremordidas, ¿sí? Bueno, a ver, en este caso también pueden haber retenciones de las piezas dentarias. Dentro de las tiroides, el hipertiroidismo, ¿sí? Van a observar qué es lo que pueden llegar a ver acá en el hipertiroidismo. Los dientes neonatales significan dientes que erupcionan con piezas dentarias a los niños, ¿sí? Hay muchas veces donde los pacientes o niños ya nacen con algún tipo de pieza dentaria, caries múltiples y erupción prematura que va a derivar después en extracciones prematuras porque desde como está alterada esta erupción, las piezas dentarias están en boca mucho tiempo antes, entonces está más propenso a la formación de caries múltiples y por lo tanto a las extracciones, ¿no es cierto? En el caso del hipotiroidismo, va a haber una alteración en el psiquismo, en el desarrollo óseo, ¿sí? Dentro de lo que es el hipotiroidismo en boca, nosotros vamos a observar una macroglosia. El esmalte, por ejemplo, tiene una hipoplasia, hay muchas caries, hay un retraso en la erupción de ambas denticiones, pueden producirse labiolinguoversiones o retenciones, y son generalmente pacientes portadores de clase 1 o 2, ¿sí? Con algún tipo de estrechez. Esto genera el hipotiroidismo. Bueno, seguimos con la parte 3. Como les decía y les hablaba del hipotiroidismo, decimos que hay una alteración en el psiquismo de desarrollo óseo. En la boca se pueden observar macroglosias, hipoplasias, retrasos en la abducción y pueden ser pacientes con portadores de clase 1 o 2 con algún tipo de estrechez. En el hipotiroidismo, la macroglosia se va a observar de esta manera, ¿sí? Hay una deficiencia tiroidea en la infancia y va a producir o ocasionar el prognatismo mandibular por empuje lingual, ¿sí? Eso es porque se rompe el equilibrio, como les dije hoy, entre la lengua que equilibra a todo la boca, ¿sí? La lengua equilibra desde adentro y por fuera lo que equilibra a la erupción o una buena oclusión normal, van a ser la formación de los tejidos, por ejemplo, labios y músculos. Si nosotros tenemos una hipofunción de los músculos, los auriculares de los labios, por ejemplo, y una lengua exagerada, se rompe ese equilibrio y la lengua va a terminar empujando hacia adelante las piezas dentarias, porque los labios en sí no contienen, ¿sí? En la parte de hormonas sexuales,
¿sí? Tenemos al hipogenitalismo y al hipergenitalismo, donde en el hipogenitalismo va a ver que hay una estatura elevada del niño, una cara y cráneo pequeños, una fase infantil, una mandíbula va a ser hipotrófica y hay un retardo en la erupción. Y en el hipergenitalismo hay un desarrollo óseo exagerado, hay mandíbulas hipertróficas, o sea que quiere decir más grandes, al contrario del hipogenitalismo. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta en esta causa, ¿sí? Donde puede haber una mala osteogénesis y de esta manera generar en el niño un raquitismo, que va a ser un trastorno del metabolismo cálcico. ¿Recuerdan que yo les había dicho de que podía haber dentro de las causas de órdenes generales un aporte de alimentación deficiente? ¿Sí? Era uno. El aporte endocrino, dice endocrino, era el otro, y el próximo era por una formación o una mala osteogénesis. Esta mala osteogénesis genera el raquitismo. ¿Y qué es lo que puede generar el raquitismo? Por ejemplo, los rayos ultravioletas. La deficiencia o la poca exposición a esos rayos ultravioletas de la luz del sol van a generar un aporte deficiente de vitamina D, necesaria para la absorción del calcio. Entonces, necesitamos del sol para generar vitamina D para que se produzca una buena absorción del calcio. ¿Sí? En los niños se puede producir un raquitismo, en la pubertad ya una raquitis tardía y en el embarazo una osteomalacia. ¿Cuáles se van a poder observar? Manifestaciones óseas generales, ¿sí? Donde van a haber alteraciones homolinfáticas, manifestaciones bucales como alteraciones de forma y desarrollo de los maxilares y alteraciones dentarias. Dentro de las manifestaciones óseas generales, nosotros vamos a poder observar ahí el auténtico rosario costal, donde hay un engrosamiento en la unión de las costillas con el esternón. También se puede observar un engrosamiento de la epífisis y pueden haber deformaciones óseas. ¿Sí? Dentro de las manifestaciones bucales, nosotros vamos a observar que hay alteraciones en la formación y desarrollo de los maxilares. Puede haber un aplastamiento transversal, una mordida abierta anterior, premolares lingualizados y ángulos goníacos hacia afuera. ¿Sí? En este caso, el macetero es más potente que los demás, que las piezas dentarias. ¿Sí? Y dentro de alteraciones dentarias también podemos ver que va a haber una alteración en la cronología, van a haber asincronías en la erupción dentaria, puede haber una hipoplasia del esmalte, se pueden observar acá, en este caso, los dientes o famosos dientes de Hutchinson, ¿sí? Apeñamientos o giroversiones. Estos dientes de Hutchinson relacionados entonces con causas de orden eh, postnatal, ¿sí? Son los que se producen por madres que tenían sífilis, ¿sí? Y dentro de la mala osteogénesis o el raquitismo, como les decía hoy, todo esto las manifestaciones de origen óseas generales, o sea, generales estoy hablando que se ve en todo el cuerpo, van a poder observar rosario costal, cráneo tabes, engrosamiento de la epífisis o deformaciones óseas. Dentro de las manifestaciones bucales van a observar el aplastamiento transversal, mordida abierta anterior, premolares lingualizados, ángulos goníacos o escotadura antegoideal marcada. Y dentro de las alteraciones dentarias tenemos que pueden haber una alteración en la cronología, donde van a ser asincrónicas las erupciones, la estructura del esmalte va a estar alterada y bueno, pueden haber alteraciones en la posición como apiñamientos y giroversiones.
Eso eran todos causas de orden general, ¿sí? Entonces, dentro de las causas de orden general, como les dije hoy, teníamos que por una, que podían producir esto, el aporte alimentario deficiente, un aporte endocrino, dice endocrino, donde ahí actuaban los factores hormonales, y una mala osteogénesis, que era lo que le terminé de decir recién, ¿sí? Que podían producirse, por ejemplo, con un raquitismo, ¿sí? A través de una deficiencia de la vitamina D, que como se dan cuenta está relacionada con las causas de orden general de causas alimentarias. Y las causas de orden proximal, en este caso son causas proximales, quiere decir que todas las alteraciones en las estructuras que están relacionadas vecinas a la cavidad bucal, ¿sí? En este caso quiere decir que están muy próximos a la cavidad bucal. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas causas? Recuerdan que yo les había dicho, dentro de lo que eran, por ejemplo, que hablábamos la vez pasada, cuando yo les di el teórico, ¿sí? De fisiología de la cavidad bucal, hablamos de causas, por ejemplo, cómo todos los sistemas estaban relacionados. Y dentro de ese sistema, el sistema respiratorio estaba muy relacionado con la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, quiere decir que una de las causas de orígenes proximales pueden ser una causa respiratoria. También hay hábitos, ¿sí? Pueden haber trastornos musculares o trastornos en la ATM. ¿Cuáles pueden ser esas causas respiratorias? ¿Sí? Que van a actuar, si bien no tiene la boca, no guarda relación con la nariz directamente, va a actuar de manera indirecta o directamente sobre estas causas respiratorias, sobre la cavidad bucal. Porque pueden haber sobre el aparato respiratorio, pueden haber obstrucciones que pueden ser altas o bajas. Esas obstrucciones altas pueden ser a nivel de nasales, del tabique nasal desviado, rinitis, pólipos, los cornetes desviados. A la vez pueden haber algún tipo de obstrucciones nasofaringeas, que pueden ser las vegetaciones adenoides, y las bajas, ya más relacionadas directamente con la cavidad bucal, una hipertrofia amigdalina, ¿sí? Esto puede generar, y acá en este caso ustedes ven un respirador bucal, un niño respirador bucal, donde van van a observar que, por ejemplo, acá el chico cierra la cavidad bucal, ¿sí? Intenta cerrar la boca, pero cierra mal, ¿sí? Va a colocar la lengua apoyada en el labio inferior, y ahí es donde dicen que el labio inferior está evertido, ¿sí? La lengua va a descender, quiere decir que no toca el paladar en la deglución, porque el niño, cuando la lengua toca el paladar, deja de respirar, ¿sí? Los músculos peribucales en este caso van a estar alterados, hay una rotura de ese equilibrio, ¿sí? Del labio. Hay un esfuerzo al cierre si este niño quiere cerrar la boca, ¿sí? Y van a observar intraoralmente o intrabucalmente una estrechez superior. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, en este caso, alguna proliferación a nivel del tracto respiratorio, ¿sí? O del aparato respiratorio va a producir una disminución del paso de aire, por lo tanto el niño va a tender o la persona va a tender a respirar por la boca para cubrir esa necesidad, y ahí es donde se produce la pérdida del equilibrio. Como les decía, el equilibrio va a estar dado por músculos, ¿sí? Donde es necesario, ¿sí? Para que esto no se produzca, es necesario que estén equilibrados. Entonces, los músculos peribucales, si se rompe, los peribucales serían los que contornean la cavidad bucal. Si se rompe este equilibrio, ¿sí? Va a dar lugar a una protrusión
tanto el maxilar superior como una protrusión del maxilar inferior. El labio superior se va a volver hipotónico y deja a ver a los incisivos, y el inferior, como les había dicho, hipertónico, y se coloca entre ambas arcadas. Las alteraciones musculares, los músculos inspiratorios y los expiratorios, por ejemplo, también van a estar no solamente los peribucales, sino que en este caso los inspiratorios y los expiratorios también van a estar alterados. Como les decía hoy, se va a observar en este caso, ¿sí?, un esfuerzo al cierre, donde normalmente el niño no puede cerrar la boca, ¿sí? El superior va a ser hipotónico o poco desarrollado, y el inferior hipertónico o evertido, significa inclinado hacia afuera o volcado hacia afuera, ¿sí? El paciente, cuando concurre a la consulta, ustedes van a ver que presenta una fascia ojerosa, ¿sí? Alrededor de las narinas se ve blanquecino, porque tiene un esfuerzo para respirar, le cuesta respirar por la cavidad bucal, ¿sí? No se mueve, la musculatura de la nariz no se mueve, poco se mueve, ¿sí? Y esta es la característica facie de un respirador bucal, por eso siempre es importante la toma de fotografías bien realizadas. ¿Qué va a generar esto? Un trastorno respiratorio. A nivel extrabucal les había dicho que generaba todas esas características, y a nivel intrabucal, ¿sí?, se van a observar intrabucal múltiples caries, una tendencia a una mordida abierta, una protrusión de las piezas dentarias superiores, una gingivitis, son encías rojas y globulosas, ¿sí? Una estrechez. Pero no solamente van a estar alterados los músculos peribucales, como le había dicho hoy, sino que van a estar alterados también los músculos inspiradores y los expiradores. El esternocleidomastoideo, por ejemplo, actúa como músculo principal. Se va a observar que hay una caída del abdomen, ¿sí? Ustedes van a poder observar en este caso que se observa como como el pecho de este paciente es prominente, y la parte del músculo diafragmático está hundido, ¿sí? Y acá es, como les decía, un respirador normal, cómo se ve el aparato respiratorio, y en un respirador bucal, cómo se hunde toda esta parte intercostal acá, ¿sí? Esta parte donde le dije que va a estar, se ve como hundida, ¿sí? Observen acá, esta parte hundida. Por eso cuando les digo que tomen las fotografías, tampoco le van a poner al paciente en bikini, ¿no? Pero la menor cantidad de ropa posible. Y ahí ustedes ven cómo la plomada, ¿sí?, en este caso pasa por delante para observar algún tipo de desviación. Obstrucciones bajas, habíamos hablado de hipertrofia amigdalina, ¿sí? Donde al haber una hipertrofia de la amígdala, va a producir también una disminución en el paso de aire, produciendo así de esta manera que el paciente intente respirar por la cavidad bucal. Entonces, los hábitos era otra de las causas de origen postnatal o adquirido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente fue adquiriendo durante el paso del tiempo. Y para que realmente sea un hábito y se instaure un hábito, esto tiene que seguir un patrón, va a ser la repetición de un mismo acto de manera inconsciente y frecuente. ¿Qué quiere decir eso?
que tiene que tener ciertas características para que nosotros podamos llamarlo hábito. Y esas características es que tenemos que tener en cuenta la duración del hábito, la intensidad y la frecuencia con que se produce. Estos hábitos, ¿sí? Pueden ser funcionales, como por ejemplo, no siempre significa que es malo, pero funcional como cepillarse repetitivamente los dientes, perniciosos, esto quiere decir que ya son dañinos, como por ejemplo chuparse el dedo, instintivos, ¿cuál es uno de esos? La succión, placenteros, hereditarios o defensivos. Defensivo en este caso, uno de esos hábitos es el respirador bucal. ¿Por qué? Porque intenta proveerse de oxígeno cuando no lo puede hacer a través de la nariz o el sistema respiratorio normalmente. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos tipos de hábitos? Puede ser por succión, puede ser por prensión o por una deglución atípica, ¿sí? Que sería, en este caso, la interposición. Una deglución atípica, en este caso, persiste la deglución infantil, que debía ser hasta aproximadamente los 6 meses, ¿sí? Pero continúa y también muchas veces puede ser que esté relacionado con una respiración bucal. La succión digital, como les decía hoy, ¿sí? Esto va a ser un tipo de hábito pernicioso, ¿sí? Donde se produce ahí la deformación entera del paladar, y no solamente del paladar, sino que de toda la estructura, ¿sí? Hasta inclusive ustedes van a poder observar en el niño que se chupa el dedo que hay una alteración en la pieza dentaria que produce la succión digital. Ese dedo está inclusive más alargado, más fino, y eso va a producir una alteración en el correcto desarrollo óseo de ese maxilar superior e inferior, produciendo alteraciones como por ejemplo una mordida abierta relacionada con una clase 2, ¿sí? Y hay trabajos realizados, ¿sí? Donde se hablan de la succión digital y lo que produce las, las alteraciones que producen una succión digital y por qué es necesaria el diagnóstico precoz, ¿sí? Para evitar después una alteración en la dentición permanente. La deglución infantil, que era otro tipo de hábito, ¿sí? Va a producir o denominado deglución atípica, porque normalmente es normal una deglución infantil y es normal una deglución adulta. Lo que no es normal es una deglución atípica, que pasada la edad promedio para una deglución infantil, el hábito este persiste, y eso quiere decir que una deglución atípica es con una interferencia de la lengua entre las piezas dentarias, se produce así de esa manera, no se produce no se produce la lengua no baja, no adopta la posición normal que debería adoptar una vez que las piezas dentarias hacen erupción, ¿sí? Entonces, de esa manera se produce una deglución atípica. ¿Cuándo es esto? Generalmente el niño para producir el amamantamiento, como les había hablado en el teórico anterior, interpone la lengua entre los rebordes alveolares, ¿sí? Futuro lugar donde van a salir las piezas dentarias temporarias de ese niño, a partir de los 6 meses aproximadamente. Cuando las piezas dentarias hacen erupción, la lengua debe adoptar una posición baja, o sea, descender, y no quedarse ahí entre los rebordes alveolares. Cuando eso persiste y eso no se corrige en el niño,
Muchas veces, como le dije, asociado a una respiración, puede ser a una respiración bucal de origen defensivo, entonces ahí es donde se instaura el hábito y se produce de esa manera una alteración de origen congénito o adquirido, ¿sí? En este caso, el uso inapropiado del chupete o la mamadera, inadecuado, me refiero a la cantidad, como les había dicho anteriormente, que teníamos que tener en cuenta eh, para que sea un hábito, ¿no es cierto? La intensidad, la frecuencia y la duración. Cuando abusamos de eso, ahí nosotros nos encontramos con algún tipo de patología. Y se produce, acá tienen fotos de dilución atípica, ¿sí? En este caso, cuando hay una dilución atípica, también se rompe ese equilibrio que hay dentro y fuera de la cavidad bucal. Muchas veces esa dilución atípica, como les había dicho, estaba relacionado con una respiración bucal, que era un mecanismo defensivo, entonces puede producir ese tipo de dilución. Y se rompe, al romperse el equilibrio interno y externo de las piezas dentarias, recuerden, los músculos peribucales son los que evitan que las piezas dentarias se protruyan, ¿sí? Y la lengua evita que las piezas dentarias, como muestra acá, ¿sí? Evitan que las piezas dentarias se lingualicen, ¿sí? El correcto equilibrio de los músculos internos, lengua, y externos, peribucales, va a hacer que las piezas dentarias se erupcionen dentro de lo que es el plano oclusal, ¿sí? O la arcada correspondiente, siguiendo el correcto. Cuando se produce ese desequilibrio muscular, ahí es donde se producen alteraciones. Hoy les había dicho que también puede interferir en la parte de trastornos o maloclusiones de origen congénitos o adquiridos, era alteraciones a nivel temporomandibular o del ATM, ¿sí? Y esto puede generar una alteración en la ATM, puede generar, ¿sí? Alteraciones en las piezas dentarias o una maloclusión. Uno de esos pueden ser, por ejemplo, en la parte de los cóndilos, ¿sí? Una alteración en la formación de los cóndilos, eso puede generar asimetrías y consecuentemente con ello malformaciones o alteraciones o maloclusiones dentarias, asimetrías, ¿sí? Porque ese poco desarrollo de los cóndilos se puede deber, por ejemplo, a un traumatismo, no solamente al cóndilo, sino que también al disco o a la cavidad glenoide en sí. Y esos pueden producir efectos, ¿sí? Como artritis, constricciones o anquilosis inclusive, ¿sí? Que van a terminar repercutiendo directamente en la cavidad bucal, aunque está se considera dentro del grupo eh, estomatognático, sí, va a producir alteraciones dentales. En este caso se pueden observar una simetría facial, como les había dicho hoy, donde hay una tortícolis excesiva por una contracción muscular, ¿sí? Y de esta manera se restringe el crecimiento, ¿sí? De un lado de la cara, produciendo así una simetría. Acá por una asimetría por una lesión en el músculo macetero, ¿sí? Algún golpe, alguna lesión, algún trauma, genera una asimetría, ¿sí? Y por un traumatismo también mandibular a nivel del cóndilo, también se pueden generar estos tipos de asimetrías. Por eso siempre es importante tener en cuenta no solo la boca, sino que nosotros siempre tenemos que evaluar todo un sistema estomatognático. Y por eso es importante ante estos tipos de asimetrías o un paciente asimétrico, la toma de radiografías,
¿sí? Donde podemos observar, por ejemplo, con una panorámica, podemos observar la estructura o la TM. Y no solamente estudiar a nivel bucal, sino que en todo el tercio o el tercio medio e inferior de la cara, para poder así poder detectar patologías. ¿Sí? Ahí se observa una fractura del cuello del cóndilo. Y causas de orden local, sí, esas eran proximales, ahora de orden local son los que se producen directamente en la boca. Eh, Pueden ser dentarias, generalmente, por extracciones de prematuras o pérdida temporal, prematura de piezas dentarias temporarias, muchas veces por traumatismos o por golpes, por ejemplo, el niño puede perder esa pieza dentaria y eso va a generar una causa de maloclusión de causa local, ¿sí? Cuando no se restauran correctamente, devolviendo el ancho mesiodistal de las piezas dentarias por una caries, pueden haber persistencia de temporarios, alteraciones en la secuencia de erupción o inclusive la presión de terceros molares. Por extracciones o pérdida prematuras de temporarios, como le había dicho, se va a producir entonces en este caso un crecimiento, una alteración en el crecimiento de los maxilares. Muchas veces puede ser por una falta de estímulos masticatorios. Nosotros cada vez consumimos alimentos más refinados, las carnes cada vez más blandas o menos carne, entonces produce una falta de estímulo que va a repercutir sobre los músculos también y de esa manera nos va a producir, por ejemplo, una alteración en el crecimiento de esos maxilares. Ante la ausencia de estímulos genera una atrofia muscular, ¿sí? No solo eso se puede ver, se va a producir también una longitud o un acortamiento de la longitud del arco, con lo que va a producir en este caso apiñamientos posteriormente en la oclusión permanente, ¿sí? Y como hay un acortamiento en la longitud del arco, no solamente va a producir apiñamientos, sino que también pues, se pueden producir retenciones. La extracción o pérdida prematura de piezas dentarias permanentes, ¿sí? Va a romper el equilibrio. Recuerden que las piezas están equilibradas, ¿sí? Y cada pieza protege a la consiguiente pieza dentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí es donde hablamos de, por ejemplo, paralelogramo de Godon en oclusión. Creo que lo habrán visto en la parte cuando estudiaron oclusión, que las piezas dentarias están contenidas por sus vecinas, ¿sí? Y contiguas. Entonces, ante la ausencia de una pieza dentaria, en este caso, el primer molar inferior, que generalmente es la primera pieza dentaria que se pierde en boca, por eso siempre es importante recalcar en el niño después de los 6 años la correcta limpieza y protección de esa pieza dentaria, ¿sí? Cuando se pierde esa pieza dentaria, hay una tendencia de las demás piezas dentarias a cerrar esa brecha o espacio. Por lo tanto, primer molar superior va a descender tratando de cubrir esa brecha y las piezas dentarias vecinas como segundo molar y premolares van a inclinarse intentando cerrar el espacio. Y ahí es donde se produce la rotura del equilibrio. ¿Sí? Acá podemos ver donde al perderse esa pieza dentaria, ¿sí? Hay una tendencia a cerrar las brechas de las piezas dentarias, produciendo así la rotura de todo ese equilibrio de las piezas dentarias y produciendo, por ejemplo, en este caso, extrusión del superior y inclinaciones o mesio o giroversiones del mesiorrelaciones, una tendencia migratoria mesial del primer molar inferior y las piezas dentarias que están mesialmente a esta van a migrar intentando cerrar la brecha. Por traumatismos dentarios, ¿sí?
Generalmente se pueden dar traumatismos en dientes anteriores por una inclusión, pérdida, por algún tipo de traumatismo, caída. Y eso hay que tener en cuenta que puede producir una mortificación pulpar, una inclusión, y hay que tener, prestar atención con esto porque puede afectar al germen del permanente. Sí, depende de cómo afecta el germen del permanente, se pueden producir desviaciones de ese germen, traslaciones o alteraciones en la calcificación. En este caso, por un traumatismo en una pieza dentaria permanente, se pueden producir también fracturas coronarias, inclusiones o expulsiones, y tenemos que ver cómo tratamos de volver o muchas veces por una fractura o una expulsión de esa pieza dentaria del permanente, dependiendo la situación en la que se produce el traumatismo, podemos volver a injertar esa pieza dentaria, ¿sí? Y tratar de producir ahí devolver esa pieza dentaria. Cuando hablamos de alteraciones en el diámetro mesiodistal por caries o obturaciones deficientes, cuando nosotros no devolvemos el correcto ancho mesiodistal, va a haber, como les había hablado hoy, una rotura del equilibrio, ¿sí? de ese paralelogramo y una tendencia migratoria mesial de las piezas dentarias, donde van a migrar y después esto puede ocasionar futuras retenciones de piezas dentarias permanentes, ¿sí? Cuando nosotros no devolvemos el correcto ancho mesiodistal, el molar superior o inferior puede migrar hacia mesial y las piezas dentarias premolares que vienen intentando hacer erupción, al cerrarse este espacio, ¿sí? Tienden a quedar incluidas o retenidas. Cuando hay una persistencia de piezas dentarias temporarias, ¿sí? El diente permanente intenta hacer erupción y puede quedar retenido, entonces hay que realizar la extracción de esa pieza dentaria. En este caso, como les había hablado hoy, una inclusión de un diente temporario, que también puede pasar, esto va a producir acá, ¿sí? una falta de erupción, queda por debajo de la línea de oclusión normal de las piezas dentarias y queda incluido, no hace una correcta erupción de las piezas dentarias. Entonces esto puede dar lugar también después a una retención de las piezas dentarias permanentes. Cuando se altera la secuencia eruptiva, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una alteración de esa secuencia eruptiva, también pueden producirse retenciones, ¿sí? Normalmente erupcionan los primeros molares, después hacen erupción los incisivos centrales inferiores, luego los incisivos centrales superiores, después erupcionan los incisivos laterales inferiores y superiores, ¿sí? Más o menos en esa misma secuencia. Erupcionan caninos inferior y premolares superiores, ¿sí? Después erupcionan los segundos premolares superiores y primer premolar inferior. Luego hace erupción el segundo premolar inferior y caninos superiores. Y después los segundos molares, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una alteración de esta secuencia de erupción, por ejemplo, erupcionan primero el 5 y el 6, el canino inferior puede quedar retenido erupcionaria hacia vestibular, y lo mismo pasa con si erupcionan los caninos superiores antes que los premolares pueden quedar retenidos. ¿Qué pasa con la presión de los terceros molares? Muchas veces dicen que los terceros molares no tienen la fuerza suficiente para producir movimientos dentarios y alterar de esa manera la oclusión normal. ¿Qué pasa cuando hacemos, por ejemplo, nosotros un tratamiento de ortodoncia e indicamos al paciente que se haga o que se realice la extracción de las piezas dentarias, estas en este caso de los terceros molares? ¿Por qué decimos eso? Si supuestamente la presión de los terceros molares no debería
generar ningún tipo de alteración. Pues no, el tercer molar no tiene esa fuerza suficiente para producir una alteración y romper ese equilibrio que nosotros logramos con con un tratamiento, por ejemplo, de ortodoncia. Pero ¿quién tiene fuerza suficiente para producir una alteración? Los segundos molares. Entonces, cuando nosotros tenemos a terceros molares que están haciendo, en este caso fíjense en las radiografías panorámicas, están haciendo contacto sobre las piezas dentarias que están erupcionadas, que son los segundos molares inferiores, y cuando ustedes estudian las fuerzas que tiene o el anclaje que tiene cada pieza dentaria, se van a dar cuenta de la fuerza que tiene un segundo molar inferior en este caso. Entonces, cuando un tercer molar está inclinado hacia el segundo, toca el segundo tiene la capacidad suficiente para producir el movimiento de todas las piezas dentarias. ¿Sí? Entonces ahí, de esa manera se produce el desequilibrio y el apiñamiento de todo el sector. Generalmente el más vulnerable en este caso es el antero inferior. Entonces, habíamos hablado hoy que teníamos que tener ciertas consideraciones, ¿sí? En la parte de generales de la parte de maloclusiones, que no necesariamente puede actuar una causa, sino que pueden actuar más, ¿sí? Pudo haber actuado antes de que el paciente concurra a la consulta, de ahí es importante el interrogatorio a la familia, la anamnesis al paciente, ¿sí? Que si esa causa coexiste temporalmente durante nuestro tratamiento, va a ser necesaria la anulación y la constatación del mecanismo etiológico es importante para hacer un correcto diagnóstico ante la deformación que está produciendo esa noxa o ese mecanismo etiológico. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Acá les dejo la bibliografía. El teórico se va a subir al aula, está siendo grabado, así que cualquier duda estamos a disposición. Y hemos finalizado el teórico de hoy. Se hizo un poquito largo, es un teórico largo, así que, bueno, estamos entonces ¿están por ahí? ¿Tienen alguna duda, chicos? No, doctora, muy bien explicado. ¿Está? Bueno, me alegro entonces.
¿Listo, André? Dale, Lore, muy bien. Deja de grabar, así no se hace tan largo. Bueno, Justo estaba por finalizar la reunión, porque si no queda grabado. finalizá 3 horas. nomás porque no sé dónde quedó. Bueno, listo. Nos Dale, vemos en chau, la... chau, nos vemos. Chau.